4.000 años. Ese es el tiempo que separa una decisión tomada en una tienda en medio del desierto del conflicto que hoy ilumina los cielos con misiles y titulares alarmantes. Cuando el mundo observa la tensión entre Israel e Irán, muchos creen estar presenciando únicamente estrategia militar, petróleo, poder nuclear y diplomacia fallida. Pero debajo de la superficie política existe una historia mucho más antigua. Una historia que comenzó no en un palacio ni en un parlamento, sino en una familia. Y precisamente por haber nacido dentro de una familia, ninguna negociación ha logrado extinguir completamente en 4 milenios. La historia comienza en Ur de los Caldeos, en Irak. Allí vivía un hombre llamado Abram, antes de que su nombre fuera cambiado. Tenía estabilidad, posición y seguridad. Tenía una esposa llamada Sarai. Lo único que no tenía era descendencia. Y fue en medio de esa aparente estabilidad que Dios irrumpió con una promesa imposible. Le ordenó dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir hacia una tierra que sería mostrada. No había mapa. No había coordenadas. Solo una promesa: haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Había un problema devastador. Sarai era estéril. La promesa de una descendencia incontable fue dada a un hombre cuya esposa no podía concebir. Abram tenía 75 años cuando salió. Pasaron 5 años. 10 años. La promesa parecía suspendida en el aire mientras la realidad biológica gritaba lo contrario. En una noche decisiva, Dios llevó a Abram fuera de la tienda y le dijo que mirara las estrellas. Así sería su descendencia. Y Abram creyó. Pero la espera se volvió insoportable. A los 85 años de Abram y 75 de Sarai, ella tomó una decisión que cambiaría la historia. Ofreció a su sierva egipcia, Agar, como solución práctica para cumplir la promesa. Abram aceptó. Agar concibió. Y en ese instante no solo comenzó un embarazo, comenzó una fractura. Nació Ismael. Años después, contra toda lógica humana, nació Isaac, el hijo de la promesa, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. 2 hijos. 2 destinos. 2 pueblos. Ismael fue enviado al desierto. Isaac permaneció. La herida no fue solo emocional, fue histórica. De Isaac surgiría Israel. De Ismael se desarrollarían pueblos árabes. Siglos más tarde, Persia, lo que hoy conocemos como Irán, sería absorbida por la expansión islámica, adoptando una identidad religiosa que se alinearía con narrativas vinculadas a Ismael. Y aunque los iraníes no descienden biológicamente de Ismael, la narrativa espiritual los colocó dentro de ese eje histórico. Hoy, cuando las tensiones aumentan y las amenazas cruzan fronteras, muchos interpretan estos acontecimientos no solo como política, sino como eco profético. La escritura habla de guerras y rumores de guerras antes del fin. Habla de Jerusalén como piedra pesada para las naciones. Y mientras algunos analistas discuten estrategia militar, otros observan el reloj profético. Pero en medio de esta historia antigua, hay una figura que parece distante de la geopolítica, y sin embargo es esencial para comprender el desenlace espiritual: María Magdalena. María Magdalena no fue una espectadora pasiva en la historia de la redención. Fue testigo de la crucifixión. Fue la primera en llegar al sepulcro. Fue la primera en ver la tumba vacía. En un mundo dividido por linajes, pactos y herencias, ella se convirtió en testigo del cumplimiento final de la promesa hecha a Abraham, que todas las familias de la tierra serían benditas. Cuando Jesús resucitado pronunció su nombre en el jardín, no estaba hablando a una nación específica. Estaba hablando a la humanidad. María Magdalena representa algo que trasciende Isaac e Ismael. Representa la nueva alianza, no basada en linaje sanguíneo, sino en fe. Mientras los hijos de Abraham se dividían por territorio y herencia, en la mañana de la resurrección comenzó una invitación universal. El conflicto entre Israel e Irán puede tener dimensiones militares, energéticas y estratégicas. Pero espiritualmente revela algo más profundo: la incapacidad humana de esperar el cumplimiento del plan divino sin intentar acelerarlo con soluciones propias. La fractura comenzó con impaciencia, con miedo, con orgullo, con decisiones comprensibles que desencadenaron consecuencias incalculables.
4000 años después, el mundo sigue viviendo bajo la sombra de aquella tienda en el desierto. Sin embargo, también vive bajo la luz de un sepulcro vacío. La cruz expuso el conflicto más profundo, no Isaac contra Ismael, sino humanidad contra Dios. Y la resurrección proclamó que la reconciliación es posible. La pregunta no es solo geopolítica. Es escatológica. ¿Estamos presenciando el escenario previo a la consumación final? ¿O estamos viendo una repetición de la historia humana, incapaz de aprender de su origen? Cuando jóvenes soldados vigilan fronteras y líderes pronuncian discursos de destrucción, cada uno lleva una narrativa heredada. Pero en el centro de la fe cristiana hay otra narrativa, la de la reconciliación. María Magdalena, llorando frente a la tumba vacía, escuchó su nombre pronunciado por el Cristo resucitado. En ese momento no importaba si descendía de Isaac o de Ismael. Importaba que la muerte había sido vencida. Esa escena ofrece una perspectiva que trasciende el conflicto moderno. Porque el fin del mundo, según la esperanza cristiana, no culmina en destrucción eterna, sino en restauración. Grandes catástrofes históricas no siempre nacen de grandes maldades. A veces nacen de pequeñas decisiones humanas bajo presión. Una esposa desesperada. Una sierva orgullosa. Un marido dividido. Un hijo expulsado al amanecer con un odre de agua y un pedazo de pan. Cada paso parecía lógico en el momento. Ninguno parecía capaz de dividir civilizaciones durante 4000 años. Y sin embargo, la historia sigue desarrollándose. Tal vez la lección más inquietante no sea geopolítica sino espiritual. La humanidad continúa intentando resolver con poder lo que solo puede resolverse con redención. Mientras los titulares hablan de guerra, el Evangelio sigue hablando de reconciliación. Mientras las naciones se preparan para el enfrentamiento, la figura de María Magdalena en el jardín nos recuerda que el final de la historia no pertenece a la violencia, sino a la victoria sobre la muerte. 4000 años después, la promesa sigue en pie. Y la pregunta permanece abierta. ¿Aprenderemos de la tienda en el desierto o responderemos al llamado del jardín vacío? Lo que comenzó en una tienda en el desierto no terminó con Abraham, y lo que hoy arde en los cielos no es solo política, es la conciencia de una promesa que el hombre intentó apresurar. Mientras las naciones se preparan para la guerra, el eco de sepulcro vacío sigue proclamando que el verdadero desenlace no será decidido por misiles, sino por el cumplimiento eterno de la promesa de Dios. La pregunta no es si la historia se está cumpliendo ante nuestros ojos, sino si estamos listos para el momento en que el cielo vuelva a abrirse y al final que tememos se transforme en el comienzo definitivo. Outro, y ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? Porque conocer la verdad no transforma a nadie. Lo que transforma es lo que decides hacer después de conocerla. Si esta historia removió algo dentro de ti, si despertó dudas, emociones o incluso incomodidad, entonces este mensaje era para ti. No estás aquí por casualidad. Las verdades incómodas no llegan a oídos distraídos. Llegan a corazones listos. En este canal no venimos a repetir lo que todos dicen. Venimos a cuestionar. Venimos a profundizar. Venimos a mirar más allá del relato superficial. Porque la fe no es frágil. La fe verdadera resiste preguntas. Resiste la historia. Resiste la investigación. Y cuando resiste, se fortalece. Si este contenido te hizo pensar, compártelo con alguien que también esté listo para escuchar algo diferente. Suscríbete si quieres seguir explorando las historias que muchos evitan contar. Y déjame en los comentarios lo que tú piensas, porque aquí la conversación no termina, apenas comienza. Recuerda esto, la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser buscada. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos, gracias por quedarte hasta el final y gracias por apoyar el canal, suscribirte y comentar. Si te gustó, regálanos un me gusta. Feliz y bendecido día.